Hubo una mujer en Galilea que cargaba con un infierno invisible. No tenía un demonio, no tenía dos, tenía 7, y aún así fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. ¿Por qué ella? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Juan? ¿Qué vio Jesús en María Magdalena que nadie más vio? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de resurrección, habla de restauración, habla de fidelidad y habla de cómo Dios mira lo que otros descartan. En los caminos polvorientos de Galilea caminaba una mujer que todos evitaban. Cuando aparecía, las conversaciones bajaban, las miradas se desviaban, los susurros comenzaban. Para el pueblo, ella tenía una etiqueta clara: la endemoniada. La Escritura lo dice sin adornos: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7. En la mentalidad hebrea, el 7 no era un número cualquiera, era plenitud, totalidad, algo completo. María no tenía un problema pequeño, estaba completamente oprimida. Imagínalo por un momento: noches sin descanso, pensamientos que no eran paz, sino tormenta, mente dividida, voluntad debilitada y además de la lucha interna, el rechazo externo. Porque en el siglo I, una mujer marcada por posesión no solo era vista como alguien enferma, era considerada peligrosa, impura, inestable. No era simplemente un caso espiritual, era una condena social. Magdala era una ciudad activa, comercial, con tránsito constante, pescadores, mercaderes, viajeros, y aún así, ella vivía como invisible entre la multitud. Nadie esperaba nada de ella, nadie apostaba por su futuro. Y aquí hay algo que debemos entender. Cuando una persona queda marcada por su pasado, la sociedad suele congelarla en esa versión, pero Dios no. Un día, Jesús llegó a su vida. No sabemos cómo fue exactamente el encuentro, no tenemos el diálogo, no conocemos el lugar exacto, pero sí conocemos el resultado. Los demonios se fueron, no gradualmente, no tras años de terapia, no tras un proceso lento, se fueron. Porque cuando Jesús hablaba con autoridad, las cadenas cedían. Ese día María no solo fue liberada, fue vista, fue restaurada, fue devuelta a la dignidad. Y aquí ocurre algo que muchos pasan por alto. Después de ser liberada, María tomó una decisión: seguir. Mientras muchos escuchaban y regresaban a sus vidas, ella se quedó. Mientras otros se acercaban por curiosidad, ella caminó por convicción. La que había sido liberada se convirtió en una de las más fieles, porque quien ha sido profundamente restaurado raramente ama a medias. Para algunos, Jesús era un maestro admirable, para otros, un profeta interesante. Para María, era el que la había levantado del abismo. Y eso cambia el nivel de lealtad. No seguía por tradición, no seguía por presión social, no seguía por reputación, seguía por gratitud. Y la gratitud verdadera sostiene cuando todo se derrumba. Viernes. El ambiente en Jerusalén era tenso, extraño, cargado. Y de repente, la cruz. El maestro arrestado, golpeado, humillado, crucificado. Uno por uno, los seguidores comenzaron a desaparecer. Pedro negó, los discípulos huyeron, el miedo se apoderó del grupo, pero los evangelios registran un detalle impactante. María Magdalena estaba allí, mirando de lejos, sin huir, sin desaparecer. Piénsalo, la mujer que antes estaba rota, ahora era la que permanecía firme. Vio la cruz, vio el sufrimiento, vio el último suspiro, y cuando el cuerpo fue bajado, muchos se escondieron, pero ella no. Se quedó, velando, esperando, en silencio. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no regresó a Galilea como otros? Porque cuando alguien te devuelve la vida, no lo abandonas en su peor momento. El sábado pasó lento, pesado, confuso. Para muchos discípulos, la historia había terminado.
Los sueños estaban enterrados. La esperanza parecía sellada tras una piedra, pero María no soltó. Muy temprano el domingo, siendo aún oscuro, antes del amanecer, antes del ruido, ella fue al sepulcro. No fue por estrategia, no fue por cálculo, fue por amor. Y lo que encontró no tenía sentido. La piedra removida, la tumba vacía, el cuerpo no estaba. Corrió a avisar. Pedro y Juan vinieron, miraron y se fueron. Pero María, otra vez, se quedó, llorando, confundida, rota otra vez. Se inclinó para mirar dentro, vio ángeles y escuchó la pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió con el corazón destrozado: «Porque se han llevado a mi Señor». No dijo el cuerpo, dijo «mi Señor». Y entonces alguien habló detrás de ella: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Pensó que era el jardinero, hasta que escuchó una sola palabra: María, su nombre. Jesús no dio un discurso, no hizo una aparición espectacular, no convocó multitudes, pronunció su nombre, porque la resurrección no fue solo un evento histórico, fue un encuentro personal. El mismo que la liberó del pasado, ahora la llamaba desde el futuro, y en ese instante todo encajó. Raboni, maestro. El resucitado estaba vivo, y la primera persona en verlo no fue Pedro, no fue el impulsivo que prometió morir por él, no fue Juan, no fue el discípulo que recostó su cabeza en su pecho, no fue ninguno de los 11, no fue el más valiente, no fue el más cercano, no fue el que tenía liderazgo, no fue el que tenía reputación. Fue alguien a quien muchos habrían descartado sin pensarlo. Fue María Magdalena, la mujer que un día tuvo 7 demonios. Dios no eligió al más influyente, no eligió al más valiente, no eligió al más preparado, eligió a la que permaneció. La historia de María no trata sobre su pasado oscuro, no trata sobre los demonios, no trata sobre el escándalo, no trata sobre la etiqueta que la acompañó durante años, trata sobre su fidelidad después de ser restaurada, trata sobre lo que hizo cuando fue libre, trata sobre lo que decidió cuando ya no tenía cadenas, porque no es el pasado lo que define una vida, sino la permanencia después del milagro. Muchos escuchan, pocos permanecen, muchos siguen cuando hay milagros. Muchos aplauden cuando hay multiplicación de panes. Muchos celebran cuando hay sanidades visibles. Pocos se quedan cuando hay cruz. Pocos permanecen cuando hay silencio. Pocos resisten cuando no hay respuestas inmediatas. Pocos aman cuando no hay espectáculo, sino sacrificio. María se quedó. Y a veces, los que más han sido levantados son los que más firmes permanecen. La mujer que tuvo 7 demonios fue la primera en escuchar el nombre que cambió la historia. Y quizá hoy la pregunta no es por qué Jesús la eligió. La pregunta es otra. Si tú hubieras estado allí, ¿te habrías quedado al pie de la cruz? ¿O habrías huido cuando todo parecía perdido? Escribe en los comentarios, ¿permanecerías o te irías? Porque la historia no termina en María. Hay otros nombres, otras caídas, otras restauraciones sorprendentes, y la próxima historia podría confrontarnos aún más. Si esta te hizo pensar, quédate, porque lo que viene cambia la forma en que entendemos a los que parecen más lejos de Dios.